Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos desde la televisión, desde las redes sociales, principalmente desde YouTube, en donde tenemos nuestro contenido a disposición, y también acompañarnos en el resto de nuestras plataformas virtuales, que para quienes no lo saben, en este momento están apareciendo en pantalla para que puedan seguir nuestro contenido, compartirlo, suscribirse a nuestro canal de YouTube. Les recordamos que más de la mitad de quienes ven nuestro contenido no están suscritos y nos ayudaría muchísimo para poder seguir generando contenido y para que el evangelio pueda seguir siendo predicado. Sin más, vamos a empezar este repaso del seminario que estamos dando de Apocalipsis, cuyo título es El Apocalipsis y el último mensaje. Y vamos entonces a iniciar con la primera pregunta. ¿Dónde tiene inicio el gran conflicto en el que somos parte? Y si bien son versículos que ya leímos, los vamos a leer de nuevo, porque en Ezequiel y en Isaías encontramos una descripción bíblica de lo que fue Satanás y de lo que es, ¿no? Y para ello vamos a leer la palabra de Dios. Ezequiel 28, 14 y 15 dice: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y si hay algo que podemos destacar acá es que nunca fue la voluntad de Dios la existencia del pecado y del mal. Dios no creó a sus criaturas para que sufran. Dios no te creó para que tengas que pasar por problemas de diferentes circunstancias. Dios te creó y Dios creó este mundo para que sea perfecto. Satanás hubo un día en el que entendió que él también tenía que ser adorado, que él también merecía recibir adoración como Jesús y como Dios. Entonces planteó una guerra, planteó una rebelión en el universo. Perfecto eras en todos tus caminos, dice. Dios lo había creado como un ser de luz, como un ángel de luz. Pero sin embargo, sin saber por qué, lo que se denomina el ministerio de la iniquidad, en el corazón de Lucifer empezó a hallarse maldad, orgullo. Fíjense que Isaías también lo describe y aumenta, diríamos, la descripción y dice lo siguiente, Johnny. En Isaías 14, 13 y 14: Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte de testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y no sabemos por qué en Satanás inició esta semillita de la maldad. Pero de lo que sí estamos seguros es que esta semillita que empezó a crecer, se empezó a formar y a crecer, y Satanás empezó a tratar de convencer a los ángeles de que él también era digno de adoración, de que Jesús era un Dios injusto, que sus leyes no se podían cumplir. Entonces culpa a Dios de ser un Dios injusto, que le ponía preceptos a sus seres creados que que eran imposibles de cumplir. Saben, en realidad el centro de todo el mal y de todo lo que estamos viviendo hoy no tiene más que ver con la adoración. Adorar a Dios o adorar a Satanás. Si cumplimos los mandamientos de Dios, vivimos una vida conforme a sus preceptos, estamos adorando a Dios. Ahora, si no los hacemos, estamos adorando a Satanás. No hay términos medios. El gran conflicto se desarrolla a lo largo de la historia. Empezó en el cielo y se traslada a la tierra junto a Adán y Eva. Ahí estamos viendo una representación gráfica de lo que es la historia de la humanidad en sí. El universo era perfecto hasta que un día Satanás decidió querer ser igual a Dios. Por orgullo en su corazón, él quiso ser semejante al Altísimo, leíamos. Y este es el centro, un tema de adoración. ¿A quién adoramos? Dios crea a Adán y Eva y Satanás todavía no tenía dónde estar. Satanás no sabía dónde ir. Todavía no le habían dado lugar en ningún mundo. En ninguno de los otros mundos habían aceptado lo que Satanás le proponía. Pero lamentablemente Adán y Eva cayeron.
A Adán y Eva le dieron la potestad a Satanás de poder dirigir este mundo. Con la entrada del pecado en el mundo empieza entonces el plan de salvación. Y saben, el plan de salvación no es más que la idea, la manera en la que el Creador restaura la relación con su criatura. Dios no nos creó en un mundo imperfecto, con pecado y con dolor. Al contrario, fuimos creados para vivir con nuestro Señor, con Dios. Fuimos creados con el propósito de vivir una vida perfecta, plena, feliz. No la vida que estamos viviendo hoy. Como se dan cuenta a lo largo de la historia, siempre hubo una simiente fiel y siempre hubo una simiente infiel, podríamos decir. Un pueblo remanente que siempre fue la minoría encargado de obedecer a Dios, de mantener a Dios en primer lugar. Pero también así hubo gente que se encargó por querer echar por tierra y seguramente guiados por Satanás lo que Dios quería. Y en este plan de salvación ya cada vez falta menos para la restauración de este paréntesis que tenemos. Podríamos decir que la entrada del pecado en el mundo no es más que un paréntesis temporal. Porque nosotros fuimos creados para compartir la eternidad con nuestro Señor. En el Edén había un huerto, un árbol del fruto del bien y el mal, que ellos no debían comer. Pero también había otro fruto que era el que les daba y les permitía estar y vivir la eternidad. Ese árbol al que con la entrada del pecado perdimos acceso. Pero ese árbol va a estar en el trono, saliendo del trono, dice. Eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Pero va a haber un árbol que también va a ser, dice, de sanidad para las naciones. Entonces este paréntesis temporal provocado por el pecado pronto se va a cerrar. Estamos viviendo en la etapa donde Cristo pronto va a venir a buscarnos. ¿Qué vamos a hacer? Vemos que este mundo está complicado, pero Dios no nos dejó a ciegas. Y por eso tenemos que ir a la palabra de Dios, para entender un poquito más cómo es este desarrollo. Cómo Dios va a recuperar aquello que por culpa de la decisión de Adán y Eva se perdió. Esta comunión, esta comunicación directa entre el Creador y sus criaturas. Siguiente pregunta, Johnny. ¿Cuál era el proceso para la purificación del santuario y del pueblo de Israel? Y Dios le mostró a Moisés y al pueblo una maqueta, podríamos decir. Dios le mostró de manera gráfica para que ellos entendieran cómo iba a ser el trato del pecado. Y nosotros tenemos que entender, es importante estudiar este tema para que después podamos entender mejor cómo se va a desarrollar la historia. Y por eso tenemos que leer Levíticos 16 del 29 al 31. Y en esto tendréis por estatuto perpetuo el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Y Dios le mostró a Moisés un santuario que estaba dividido por diferentes departamentos, podríamos decir, diferentes lugares, y en cada lugar tenía un objeto diferente. Teníamos un atrio con un lavacro y un altar de los sacrificios, un lugar santo, donde estaba el altar del incienso, el candelabro, el pan de la proposición, y un lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto. Hay un programa donde está desarrollada cada parte y no lo vamos a desarrollar ahora, pero sí tenemos que entender algo. El santuario en su totalidad no se utilizaba todos los días. El sacerdote accedía hasta el lugar santo diariamente, ¿sí? Por ejemplo, yo era una persona que pecaba, ahora peco también, ¿no? Pero en aquel entonces, una persona que pecaba y reconocía su pecado, traía un animalito hasta el santuario. Este animalito que traía, la misma persona
tenía que degollar el animal, cortarle el cuello, y la sangre que chorreaba, es fuerte la imagen, pero bueno, esa es la realidad. Tenemos que entender que el trato del pecado no es nada lindo. Tomaba una parte, el sacerdote, y con el animalito ya muerto se lo ponía arriba del altar del sacrificio. El lavacro se utilizaba para purificar, y el mismo sacerdote tenía que rociar sobre la cortina que dividía el lugar santo del Santísimo esa sangre. ¿Eso qué quiere decir? Que el acceso diario, ¿sí?, la liturgia que se hacía, los procesos que se hacían, permitían que el pecado de la persona se transfiriera al santuario. No quiere decir que el pecado se eliminaba directamente los 354 días, sino que el pecado era transferido al santuario. Y ahora, qué loco, no me pongo a pensar hoy, digo, al final era el lugar santo donde estaba Dios y estaba lleno de pecado durante casi todo el año. Recuerden que esto es una representación de cómo Dios va a tratar el pecado. Pero no quedaba impuro los 365 días del año. Había un día especial que se llamaba el día de la expiación. Ustedes en Levítico 16 después pueden ir a estudiar e investigar bien el proceso paso por paso cómo era. Este proceso era mucho más largo porque duraba todo un día completo. Este día era un día de total expectación. Este día no oficiaba ningún sacerdote. El único que podía oficiar este ritual era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el encargado de oficiar. Y había algo especial. Una vez al año se accedía hasta el lugar santísimo. Ese día también había imposición de manos sobre algún animal para transferencia de pecados. Pero la diferencia que había entre este día y los anteriores era que este era un día de purificación. Este día se declaraba si Dios perdonaba todos los pecados o no. Por lo tanto, era un día de total expectación. Era un día solemne, se lo declara un sábado judío. Quiere decir que ese día no se hacía nada más que introspección a uno mismo y pensar, ¿pedí perdón por todo? ¿Será que Dios me va a perdonar? En este día, hasta la vida del propio sumo sacerdote estaba en juego. Porque si el sacerdote no había pedido correctamente perdón por sus pecados, podía morir. Porque recuerden que en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, se encontraba la Shekinah, que era la presencia de Dios. Entonces este día era totalmente especial. Acá viendo una representación más gráfica de lo que era el santuario. Teníamos el servicio diario, con diríamos, el traspaso del pecado del pecador al santuario, y un día al año, lo que hoy conocemos como el Yom Kippur, el nombre que se le da, que le da el pueblo judío, ¿no? Que es este servicio anual. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, en la historia hay una profecía que señala cómo va a ser, y eso lo vamos a estudiar hoy. Porque tenemos que entender que el mensaje de los 3 ángeles que estamos estudiando, hoy empezando por el primero, van relacionados con otros temas y con otros versículos de la Biblia. Entonces, Johnny, ¿me querés leer la siguiente pregunta, por favor? ¿Qué ejemplificaba este proceso a manera universal? Y recuerden algo, el santuario y sus procesos y ritos eran un simbolismo de cosas mejores, dice Pablo en Hebreos. Entonces, esto es una representación. Dios cargó con todos nuestros pecados cuando murió en la cruz. Pero eso está todo detallado en la Escritura y ahora lo vamos a entender un poquito mejor. Dice Daniel 8 del 14 al 17. Y le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai,
que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Y en este texto podemos decir, pero si estamos hablando de Apocalipsis, ¿qué tiene que ver Daniel? Bueno, Daniel es un complemento de Apocalipsis y Apocalipsis es un complemento de Daniel. No podemos estudiar uno y dejar de estudiar al otro. Por eso es importante tener una conexión y entender. Y Daniel se angustia. Daniel era un sabio, alguien muy importante que había estudiado mucho las escrituras, alguien que tenía relación directa con Dios y que Dios le había dado visiones de la historia futura y cómo iba a acontecer la historia, ¿no? Y Daniel sabía que había una profecía que decía que Jerusalén iba a estar cautiva 70 años en Babilonia. Y él conocía y sabía que faltaba poquito para cumplir este tiempo. Entonces él se estremece, llega hasta desmayarse por el miedo, pensando, pero pará, si faltaba poco para cumplir los 70 años, y ahora me está diciendo que el santuario va a ser purificado de acá a 2300 tardes y mañanas. Aplicando el principio día por año, que ya sabemos que existe, estamos hablando de 2300 años. ¿Cuántos años más Israel va a estar cautivo? ¿Tan mal hizo las cosas Israel que al final nos van a extender la cautividad? Y esa preocupación estaba en Daniel. Y Daniel quería entender, pero no podía por más que quisiera. Le costaba, no entendía. Fíjense que Daniel consideraba la visión y le preocupaba comprenderla. Y por sus medios no lo podría haber hecho. Y saben, eso pasa exactamente hoy con nosotros. Quizás muchas veces leemos secciones de la Biblia que nos parecen difíciles. Por ahí queremos entender cosas que nos cuestan. Pero Dios siempre utiliza a alguien que nos puede explicar. Si nosotros le pedimos la dirección a Dios que nos ayude a entender, Él se va a preocupar para que nosotros lo hagamos. Él nunca nos va a dejar solos. Y tenemos una obligación también. Si nosotros conocemos un poco más que otros, es nuestro deber explicarle a los demás. No nos podemos quedar callados ni guardarnos el conocimiento. Tenemos que ser bendición para aquellas personas que no conocen. Es momento de dar a conocer la verdad. Entonces le dijo este hombre, este ser celestial, ¿no? Gabriel, el ángel, que de paso ocupó el lugar de Satanás en el cielo. Entiende, porque esto no es para ahora. Esta visión que viste va a ir más allá. Esto es para el tiempo del fin. ¿Se entiende que entonces la profecía va a señalar el tiempo del fin? Entonces, ¿por qué nosotros a veces decimos que vivimos en el tiempo del fin? Porque la profecía fue predicha, porque la Escritura lo declara. ¿Y cómo lo declara y dónde lo declara? Bueno, en Daniel 7 del 24 al 27 está declarada esta profecía, aclarada de las 2300 tardes y mañanas. Y dice lo siguiente. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana se confirmará el pacto por muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien. Solo para aclarar un poquito, son 62 semanas las que habla la profecía. Entonces, esta profecía es para el tiempo del fin. Pero, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo termina?
Entonces vamos a ver un gráfico. 2300 tardes y mañanas están determinadas sobre tu pueblo. En el fin de las 2300 tardes y mañanas se va a purificar el santuario, dice. Entonces le dice el ángel a Daniel, sabe pues que desde la orden de restaurar Jerusalén, y la orden de restaurar Jerusalén, si bien se da en varias ocasiones, es el propio Ciro, una vez que vence a Babilonia, ¿sí? El reino babilónico con todo su esplendor cae, y ahora lo sucede el imperio de Medo-Persia, y Ciro, ya en una profecía bíblica en Isaías la podemos encontrar, él, utilizado por Dios, vence a Babilonia, y cambia radicalmente la manera de cautivar al pueblo, diríamos, de dar la opresión. Él no cree tanto en la opresión como esclavo, sino le da la posibilidad al pueblo de la libertad pagando impuestos, ¿no? Entonces, en el 457, Ciro decreta, da una orden especial, ¿no? O sea, es declarada una orden especial. Que no solamente el pueblo de Babilonia, de Jerusalén, cautivo en Babilonia, vuelva a Jerusalén, sino que también se le dé la jurisdicción, diríamos, social, política, y también, por decirlo de una manera, eclesial. O sea, que los sacerdotes vuelvan a ser restaurados a su posición, que se pueda restaurar el templo, que el poder judicial se pueda restaurar. Entonces tenían una autonomía ellos y volvían a tener y a ser lo que eran. Eran cautivos, pero no cautivos presos. Pero saben, cuando vuelve, y vuelven en varias tandas, y eso ustedes lo pueden estudiar, Esdras y Nehemías son dos personas que utiliza Dios para poder traer tranquilidad al pueblo en cuanto a lo que era volver a restaurar y recuperar lo que se habían perdido, ¿no? Pero en cuanto a lo que era profetas, encontramos a Ageo y Zacarías que trabajan juntos. Así que si tuvieran que leer algo después del libro de Daniel, ¿no? O sea, de la continuación, tenemos que leer a Esdras, Nehemías junto con Ageo y Zacarías. Ahora había que restaurar el templo, había que restaurar las murallas, había que restaurar todo. Y Dios utiliza a personas que los guían. Por eso dice que durante el primer tiempo se va a edificar en tiempos angustiosos. Saben que lo común era interpolar los pueblos. ¿Qué quiere decir eso? Para debilitar un pueblo se hacían mezclas de diferentes naciones. Por ejemplo, Babilonia conquistó a Jerusalén, ¿no? Puso gente de Fenicia, gente de Siria, gente de otras ciudades que tenían otras creencias, otros rituales, otros dioses. Entonces ahora había que desarraigar eso. No solamente eso, sino que ahora las creencias de los mismos judíos estaban mezcladas con diferentes religiones paganas, podríamos decir. Y a eso se le suma la oposición del pueblo samaritano, porque ellos decían que donde estaban ellos en realidad había que construir el templo porque ese era el verdadero lugar de adoración. Y el pueblo judío decía que no, donde estaba realmente el templo de Salomón. Aparte había mucha angustia en el pueblo porque fueron 70 años de cautividad en Babilonia. Había muchos que habían salido pequeños niños, ¿sí?, que habían visto la gloria del templo de Salomón y ahora estaban volviendo y estaban viendo que lo que se estaba construyendo no llegaba ni a los tobillos de lo que era la gloria de aquel primer templo. Entonces también eso causaba angustia, causaba desgano en el pueblo. Pero sin embargo Dios siempre puso personas que ayudaran a poder salir adelante. Luego de las 62 semanas, dice, vendrá el Mesías príncipe y tiene que ver con el bautismo. Saben que en el momento en que Jesús se levanta del agua porque fue bautizado por inmersión, Él es acepto como el Hijo de Dios. El Espíritu Santo desciende de forma en paloma. Y acá encontramos a la Trinidad en su máxima expresión. Jesús, y podríamos decir, iniciando su ministerio.
el Espíritu Santo en forma de paloma, y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, este es mi Hijo, a quien yo amo. Y estoy orgulloso de lo que está haciendo. A mí cómo me gustaría que de repente se abra el cielo, hay las nubes y una voz del cielo diga, este es mi Hijo, y yo me enorgullezco. Matías está haciendo las cosas también bien que me hacen sentir orgulloso. Así tendríamos que ser todos. Luego, por media semana, en el año 31 después de Cristo, se le va a quitar la vida al Mesías príncipe. Jesús, cargando todos nuestros pecados, así como la figura del santuario, cargando todos nuestros santuarios, ofrece su vida por nosotros. Y Él muere en nuestro lugar. Él no solo muere, Él sufre la peor de las muertes, la más atroz que podía existir en ese momento, la más vergonzosa, la que ningún ladrón simple recibía, sino la que aquel que era un traidor a Roma, que era considerado traidor a Roma, la sufría. Y el pueblo romano había ideado formas de, podríamos decir, de humillación y dolor, y estaban todas perfeccionadas en esa cruz. O sea que no fue un sufrimiento así nomás. Dios, siendo Dios, no estimó ser solamente Dios, sino que decidió hacerse hombre por amor a vos y por amor a mí. No solo vino en forma de hombre, sino que se hizo siervo de todos. Vino a servir, a enseñar, a curar, a salvar. No solo eso, vino a morir. Y no solamente murió, sino que sufrió la peor de las muertes. Y eso lo hizo por amor a vos y por amor a mí. Cargó tu pecado y el mío. Gracias a esa muerte en la cruz, hoy nosotros podemos tener acceso a la gracia. En aquel entonces se utilizaba un corderito y el santuario. Pero esa liturgia, a partir de la muerte de Cristo en la cruz, no dejaba de tener vigencia. Luego dice, por media semana más y confirmará el pacto con muchos. Y acá es el apedreamiento de Esteban, el primer mártir, podríamos decir. Quiere decir que ahora, hasta ese entonces, el pueblo de Israel era el encargado y el escogido por Dios para dar a conocer de Cristo al mundo entero. Ahora, ya el sacerdocio era personal. Se abre el abanico al universo, al mundo entero, perdón. Y no es que antes los diferentes países no podían conocer a Dios, sino que Israel tenía ese trabajo en especial. Ahora somos todos los encargados de dar a conocer que Cristo viene. Somos todos los encargados de dar a conocer. No necesitamos ningún mediador ni llevar ningún corderito a ningún lado. A través de las oraciones podemos acceder a Cristo. Y luego dice, se ungirá al Santos de los Santos. Y el término hebreo para Santo de los Santos es Kodesh, Kodeshim. Y saben, cuando se utiliza esta doble terminología, podríamos decir, nunca se hace alusión a una persona. Siempre se hace alusión a un objeto, en este caso al santuario, a un lugar santo, al Santo de los Santísimos. Quiere decir que en 1844, ungir al Santo de los Santos, purificar el santuario, hacen alusión al mismo evento. Entonces, a partir de 1844, sucede algo especial y en esta fecha tiene algo en particular. El plan de salvación ahora comienza la siguiente etapa. Recuerden que Jesús, 30 días después de haber muerto y resucitado, Él asciende a los cielos. Y en el cielo no está haciendo nada, no está sentado sin hacer nada. Él está haciendo algo y ahora vamos a ver qué. Entonces, ungir al Santo de los Santos y purificar al santuario significa que comienza el juicio investigador. Y ahora vamos a ver por qué. La siguiente pregunta dice, ¿qué sucede en esa fecha que es tan importante? Y para ello tenemos que leer Daniel 7, 9 y 10.
Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y Daniel 7, 9 al 14, esta visión que vamos a leer ahora, se aplica al mismo tiempo de la profecía, de la terminación con la profecía que acabamos de leer recién. Lo que pasa en 1844 es lo que se describe acá. Y dice que Daniel estaba mirando en una visión y fueron puestos tronos. Y se sentó el anciano de días. Y el anciano de días es Dios. No es Jesús ni el Espíritu Santo, es Dios. Dice que su vestido era blanco como la nieve. Y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y podríamos decir que esto es una descripción de Dios. No se olviden que en Juan 1.18 dice que a Dios nadie le vio jamás. No podemos utilizar estos términos como una descripción literal de Dios, sino que tenemos que entender que esto fue representado, o sea, fue visto a manera didáctica para que nosotros podamos entender. Ustedes recuerdan que el blanco en la Biblia significa la pureza. Entonces acá está haciendo alusión a la pureza de Dios. Y el pelo blanco en su cabeza, ¿no? Algunos tenemos la cabeza más blanca que otras, algunos ni blanca ni de ningún color, pero cuando vemos a alguien, Johnny, cuando vos ves a alguien con el pelo blanco, ¿qué es lo primero que pensás? Y en que esa persona transmite experiencia a través de los años vividos. Las canas no hablan, mis canas no hablan de edad, hablan de experiencia nomás, ¿no? Cuando habla de esto, de ver a un ser con la cabeza blanca, hace alusión al tiempo, a la experiencia, ahí como también decía Johnny. Tiene que ver con que Dios es un ser eterno. Él es perfecto y eterno. Si hay algo que podemos describir es que Él es puro, perfecto y eterno. Su trono dice como llamas de fuego, y un río salía delante de Él. Y millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de Él. Y acá no está hablando más que de los ángeles. Tenemos que acordarnos de que nosotros somos testigos al universo de lo que está sucediendo. Y no se puede contar la cantidad de ángeles. Dice millares de millares, millones de millones. Es una cantidad incontable. Y se lo presenta a Dios ahora como el juez. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Quiere decir que en este momento comienza un juicio y no hay duda. ¿Y saben cuántos libros hay? Eso lo voy a dejar para que lo estudien. El del próximo programa seguramente vamos a hablar de ello. Pero como tarea, ¿cuántos libros hay? ¿Qué se registran en los libros? A ver, búsquenlo. Y si no pueden encontrarlo, nos mandan mensaje. Y si no, esperen al próximo programa que vamos a hablar un poquito acerca de esto. ¿Qué dice el versículo, Johnny, 13 y 14 de la misma visión? Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. Y dice que alguien aquí en las nubes de los cielos venía como un hijo del hombre. Y el hijo del hombre es el título que se le da a Jesús, ¿no? Se le da a Jesús, en los evangelios lo encontramos, a Jesús como el hijo del hombre. Lo que sucede en este momento es que en el cielo, en 1844, hay un movimiento. Jesús mismo, con el título de hijo del hombre, va hacia Dios, hacia el anciano de días. Y esto es lo que se llama la purificación del santuario, ungir al santo de los santos. Comienza en 1844 un juicio, pero un juicio que es investigador. Los juicios tienen dos etapas. Y esta semana vivimos acá en Argentina
y seguro que si vos sos de Argentina y quizás de otro país, escuchaste hablar del juicio de los Rugbier junto a que habían matado a una persona, ¿no? Y fue un proceso largo. Esto sucedió hace 3 años y la sentencia se dio esta semana. Ahora, a ver, Johnny, el juicio, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo se dio la sentencia? De acuerdo a lo que tengo entendido, si bien no soy muy versado en eso, el juicio comienza cuando se empiezan a presentar las evidencias, tanto de los que acusan, mejor dicho, quieren inculpar al acusado, como los que los quiere defender. En 1844 comienza este gran juicio. Hubo un movimiento que se llamó el milerismo, que creían que en realidad en 1844 se dictaba la sentencia, que ungir al Santo de los Santos era venir a la tierra, cuando en realidad este movimiento nunca surgió en la tierra, sino que fue en el cielo. Fíjense que hubo un juez y los libros fueron abiertos. Así que a partir de 1844 estamos en un juicio. Fíjense que dice Pedro. Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y es bien clarito, ¿no? Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Estamos viviendo en tiempo de juicio. El gran día de la expiación comenzó en 1844. Vamos a la siguiente pregunta, Johnny. ¿Qué mensaje anunció este evento? Muy bien, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué creen ustedes? ¿Dios dejó algo dicho o no? Vamos a leer Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y el contexto en el que se aplica esto, este capítulo se lo denomina como el mensaje de los 3 ángeles. Ese mensaje de los 3 ángeles, que son continuos y que ninguno pierde vigencia cuando viene el que sigue, no hace alusión a ángeles literales, sino es la última amonestación que Dios le hace a su pueblo antes de la segunda venida. Así que con la predicación del primer ángel también se inaugura el tiempo del fin. Es la última oportunidad que Dios le da al mundo para entender cómo son las cosas. Y recuerden que el conflicto empezó por un tema de adoración. Y el mensaje de los 3 ángeles dejan en claro que el conflicto por adoración todavía continúa. Y es lo que va a hacer la diferencia en el tiempo del fin. Es lo que va a hacer la diferencia aquellos que sean salvos o no. Y el mensaje del primer ángel es bien clarito. Dice, hay que predicarlo. Vi volar por el medio del cielo otro ángel. Y un ángel no es alguien más que es enviado. Y no estamos hablando de un ángel, sino el remanente del pueblo del tiempo del fin. Ese remanente que es el pueblo, siempre un pueblo más pequeño, diríamos, un grupo pequeño de personas que creen y adoran y viven conforme a lo que Dios quiere, ¿no, Johnny? Bueno, lo que a mí también me parece con respecto a este versículo es que el hecho de que el ángel esté volando significa que el mensaje tiene que ser proclamado de manera urgente. Es decir, más aún teniendo en cuenta cómo está la sociedad hoy en día, cómo está el mundo tan convulsionado, esto nos da la pauta de que este mensaje tiene que ser proclamado con urgencia porque estamos cada vez más cerca del final de la historia de la humanidad. Y también otra cosa que destaca este versículo es que dice que se da a gran voz. Y cuando se da a gran voz, obviamente se tiene que proclamar de manera universal. No es un mensaje que se tenga que dar a un grupo selecto, o algunos sí, otros no, sino que así como tiene que ser urgente, tiene que ser proclamado a todo el mundo. Es un mensaje que se tiene que dar de manera universal, sin distinguir, sin elegir a quién sí y a quién no, sino que se tiene que predicar a todos por igual. Y tiene que ser de manera inmediata. ¿Y qué es lo que hay que predicar? ¿De qué es lo que hay que hablar? De temer a Dios
de darle gloria y adorar. Otra vez, Es un tema de adoración. Y el lenguaje acá es muy parecido y ya vamos a ver y vamos a profundizar por qué. Y por ahí creemos que, bueno, es un mensaje al tiempo el otro, el segundo y al tiempo el otro. No. Los tres mensajes angelicales de los ángeles se tienen que dar de manera consecutiva. Pero este mensaje en particular había un anuncio. ¿Y cuál era? Temed a Dios, dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Este mensaje se aplica y ahora vamos a ver cuándo. ¿Y qué es lo que aplica? Temed a Dios, dadle gloria. ¿Y a quién hay que adorar? Y podríamos pensar que desde el principio del gran conflicto hay solamente dos bandos, dos seres que necesitan o que quieren tener adoración. Uno es Dios porque es el creador, pero el otro que quiere ocupar el lugar de Dios es Satanás. Entonces, este mensaje, el mensaje del primer ángel, tiene que ver directamente con la adoración al creador. Y este mensaje, siguiendo con la profecía que habíamos visto recién, se cumplió ya a partir de 1831. En 1831 se generó el movimiento millerita, porque Guillermo Miller empezó a predicar con las escrituras en la mano, que en realidad en 1844 Jesús iba a venir. Y en el próximo programa vamos a profundizar un poco más esto. Y entre 1831 y 1844 se dio un gran despertar en Estados Unidos. Personas como Joseph Bay, Jaime White, Elena Harmon, Lockbrook, y podría mencionar muchos más, que ahora no se me vienen a la mente, pero muchas más personas decidieron dar a conocer al mundo convencidos de que Jesús iba a venir en 1844, que estaban viviendo literalmente el tiempo del fin, que Cristo pronto iba a venir, pero cometieron un error, ponerle una fecha a la segunda venida. Luego se dieron cuenta de su error porque la verdad es progresiva. Ellos creían que ungir al Santo de los Santos o el santuario será purificado, que el santuario era la tierra. Se habían olvidado que el santuario terrenal era una figura del santuario celestial. Pero este movimiento surgió y empezó a predicarse y todo el mundo conocía de este mensaje. Apocalipsis 10 nos da más detalles y eso lo vamos a estudiar la semana que viene. Pero tenemos que entender esto. Los tres mensajes son consecutivos. Va uno detrás del otro. No es que el primero pasó, sino que los tres tienen exactamente la misma vigencia. ¿Sí? Vamos a la siguiente pregunta, John. ¿Quién es digno de recibir gloria y cómo se hace? Y ahora tenemos que entender que este mensaje del primer ángel no tiene nada que ver que con la adoración. Y el lenguaje que tiene este texto hace alusión a algo especial. Y ahora lo vamos a repasar. Pero ¿quién es el único digno de gloria y de alabanza? ¿Qué dice John y Jeremías 10? Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. Hay un solo Dios creador. Hay un solo Dios digno de recibir alabanza. Hay un solo Dios que tiene el poder de formar el mundo con su saber, de extender, dice, los cielos con su sabiduría, de hacer subir las nubes de los postreros de la tierra. Hay un solo Dios que controla el universo completo. Hay un solo Dios que mantiene a la tierra girando sobre su propio eje para que las estaciones sigan funcionando. Hay un solo Dios que mantiene a la tierra en órbita girando alrededor del sol. Y si hay un Dios capaz de controlar todas estas fuerzas,
¿Ese Dios no es digno también de controlar y de manejar nuestra vida si se lo permitimos? Claro que sí. ¿Y quién es? Jeremías 10:16. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Jehová de los ejércitos es su nombre. Él es el único digno de recibir alabanza. Él es el único digno de recibir gloria. Él es el único digno a quien hay que temer. ¿Se dan cuenta que el mensaje no tiene más esta amonestación al mundo, no tiene más que ver con la adoración correcta? Fíjense que dice Mateo 4 del 8 al 11. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado, me adorares. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Y acá encontramos a Jesús comenzando su ministerio. 40 días había estado de ayuno y oración. Y en el último de los días, cuando Jesús más débil estaba, se le aparecía a Satanás. Satanás había sido un ser creado. Jesús es un ser eterno. Así que Jesús sabía cuándo Satanás había comenzado. Lo había visto nacer, crear. No sabemos bien cómo lo formó. Y ahora se da el tupé, decimos acá en Argentina, ¿no? El caradura le va a ofrecer todo el mundo si postrado me adorares. ¿Quién sos? ¿Quién te conoce? Satanás dice, lo lleva a un lugar alto. Y le muestra, ¿ves todo lo que hay? Ahora díganme ustedes, ¿cómo un ser creado le va a ofrecer algo que no es de él al ser creador? Como Satanás entró al mundo gracias a que Adán y Eva le dieron las llaves, podríamos decir, Satanás tenía la posibilidad y era el príncipe de este mundo, pero el rey es el Señor. Con la muerte de Cristo en la cruz, Satanás pierde todo derecho. Y él creía que era dueño, porque él se creía más. Acuérdense que Satanás quería ser adorado así como Jesús. Y Dios, Jesús mismo, le dice en ese momento, vete, Satanás, porque Cristo está. Díganme, Jesús no le podría haber hecho, lo soplaba así y lo mandaba a volar. No podía haber, con un chasquido de dedo, haberlo hecho desaparecer y enviándolo a otra parte. Pero no se olviden que todo lo que hizo Jesús sirve como nuestro ejemplo. Y Él venció a Satanás con un escrito está. Entonces muchas veces nosotros decimos, no, la escritura solamente una parte es inspirada, la otra no. No, ¿para qué vas a obedecer lo que dice la Biblia si es un libro viejo? Cuando en realidad, en la escritura, y cumplir todo lo que está en la escritura desde Génesis a Apocalipsis, son las herramientas que necesitamos para vencer al enemigo, ¿no, Johnny? Justamente con respecto a lo que vos decías, Matías, como para que se entienda un poco mejor, lo podemos ver de esta manera. Supongamos que un dueño de una propiedad pone a un casero a disposición para que le cuide la casa. Pero este casero, por un descuido, se va, deja la casa sin llave y viene alguien y le usurpa la casa. Ahora, ¿tendría lógica que el usurpador le diga al dueño de la casa, esta casa es mía y yo te la doy cuando quiero? Me parece que así la cosa no funciona, ¿verdad? Pero entendamos esto desde esta perspectiva. Tenemos que considerar que Satanás no solamente se atribuye a algo que no es de él, sino que también tenemos que verlo de quién quiere ser el dueño de nuestra vida y a quién debemos considerar como soberano de nuestra vida, de las decisiones que tomemos, teniendo en cuenta esto, de que hoy en día, y se va a ver más al final de la historia, todo esto es una cuestión de a quién decidimos adorar. Y de justamente este es el mensaje y la última amonestación al mundo. Y nosotros estamos viviendo ya en el tiempo, y vamos a ir en los siguientes programas hablando de los siguientes mensajes. Pero ya estamos viviendo en el tiempo del fin, eso no hay duda. Y entonces le dijo Jesús, al Señor tu Dios adorarás
y solo Él es digno de gloria y de honra, nadie más. Entonces, ¿a quién hay que temer? A Dios. ¿A quién hay que darle gloria? A Dios. ¿A quién hay que adorar? A Dios. Ahora fíjense este lenguaje. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿No les hace un poquito de ruido ahí? ¿No les hace acordar a algo en particular? Temed a Dios, dadle gloria y adorar, tiene que ver con el Creador. Y temed no tiene que ver con darle miedo, sino con el respeto que Dios se merece por quien es Él. Darle gloria es reconocerlo en todos nuestros caminos y entender que nada de lo que tenemos ni de lo que somos es por nosotros, sino que es todo gracias a Él. Y adorar tiene que ver con esa postura que tenemos que tener de que gracias a su muerte en la cruz y su resurrección y lo que está haciendo hoy por nosotros, intercediendo en el santuario, nosotros podemos alcanzar la gracia. Porque Él es el creador no solo del mundo, sino el creador de la gracia, porque sin su muerte nosotros no podríamos acceder a la salvación. ¿Se dan cuenta la importancia de la verdadera adoración? ¿Y cuál es la verdadera adoración? Tiene que ver también con obedecer cabalmente las Escrituras y sobre todo los 10 mandamientos. Pero hay uno que está en tela de juicio. ¿Cuál es? Vamos a leer, Johnny. Génesis 2 del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y de los 10 mandamientos hay uno que resalta en gran manera la adoración y a Jesús como creador. Y es el cumplimiento del 4.º mandamiento. ¿Y cuál es el 4.º mandamiento? El que sigue. Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y este séptimo día es el único día que Dios bendijo. Y se fijan, tiene el mismo contexto, o sea, las mismas ecos y alusiones que el mensaje del primer ángel. Y ya vimos que desde un principio el tema del desarrollo del gran conflicto no tiene más que ver que con la adoración verdadera. Y guardar el verdadero día de reposo, que ya vimos que era el sábado, es la realidad de la lucha en el tiempo del fin. El verdadero día de adoración. No el día que a nosotros nos parece, sino el día que Dios dijo. Y muchos dijeron, no, pero si Dios no lo cumplió, o si Dios lo abolió y ya no existe. Fíjense que dice Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se sentó a leer. Y está bien clarito. Era la costumbre del Señor guardar el día de reposo. Y Jesús lo hizo durante toda su vida. Fíjense lo que pasa con las mujeres cuando Jesús muere. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Jesús guardó el día de reposo correcto. Sus seguidores lo siguieron haciendo. Fíjense que dice Hechos 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Los judíos siguieron guardando el día de reposo y muchas veces escuché decir que el día de reposo era solamente para los judíos. Fíjense que acá también los gentiles, que se le decía gentil a todo aquel que no era judío, también lo guardaba. Entonces este día no es solamente para un grupo de personas, sino es para todos. Y fíjense lo que dice el último versículo que vamos a compartir. Porque como los cielos nuevos y la
nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y Cristo está pronto a restaurar lo que el pecado rompió. Cristo está pronto a venir y a darnos lo que realmente merecemos. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él nos ama y nos ve como seres especiales. Él nos ve así como un padre ve a su hijo. Él te ve y te ama así como un padre ve a su hijo. Sin lugar a duda, estamos viviendo el tiempo del fin. ¿Cuánto va a pasar? No sé cuánto. Pero a lo largo de la historia hay un gran conflicto y el eje es la adoración. Ahora, ¿estás dispuesto a doblar tus rodillas ante el Señor? ¿Estás dispuesto a adorar correctamente a Dios en el verdadero día? ¿Estás dispuesto a entregarle todo lo que sos y lo que tenés al Señor para que Él haga conforme a su voluntad? Porque siempre tenemos que entender que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Si tuviéramos que elegir, siempre elegiríamos como Dios quiere, lo que Dios quiere para nosotros. Porque Él quiere mucho más de lo que nosotros podemos entender. Él nos ofrece mucho más. Quizás estamos peleando ahora con un problema económico, alguna enfermedad, la pérdida de algún familiar. Déjame decirte que esa no fue la voluntad de Dios. Dios no nos creó para sufrir. Sí te puedo asegurar de que es momento de dar el mensaje que Cristo pronto viene. Es momento de continuar la predicación del mensaje de los 3 ángeles. Porque Cristo quiere volver a restaurar aquello que se perdió y darte una vida eterna junto a tu Creador y junto a aquel familiar que perdiste. Restaurar tu salud. Dios quiere darte una nueva oportunidad. No la dejes pasar. Es momento de dar el mensaje. Cristo pronto viene. ¿Cuán pronto? No lo puedo decir. Pero Él quiere restaurar su relación con vos. Quiere restaurar este mundo. Pero sobre todo quiere restaurar tu vida. No le cierres el corazón. Gracias, Matías, por la explicación de cada uno de los versículos. Gracias a ustedes una vez más por estar del otro lado, acompañándonos. Les recordamos que el día de mañana el licenciado Rubén va a estar dando un tema más acerca de este emocionante seminario de Apocalipsis. Así que les pedimos que estén atentos, que compartan nuestro contenido, que nos dejen sus preguntas también, las cuales han estado apareciendo a lo largo de este programa y de los siguientes programas. Así que sin más, de parte de Matías López, quien estuvo en la explicación de los versículos, Mariano Whitman, quien estuvo en los controles, y Jonathan Carrazán, quien les habla, de parte de Perspectiva Siglo XXI, les mandamos un gran saludo y les deseamos que Dios los bendiga.